Pues nuevamente damos gracias a Dios porque en este día del Señor podemos estar reunidos en línea con nuestros amados hermanos de Altamira, allá en Tamaulipas. Y bueno, antes de comenzar la predicación de esta mañana, me gustaría compartirles esta alabanza porque tiene que ver mucho con el tema que estaremos exponiendo el día de hoy. Resucitó del sepulcro y muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo la tumba y con gran poder resucitó del sepulcro y muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre, vive por siempre, vive por siempre, vive por siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor Rey, el Señor Rey, el Señor resucitó. Cristo la tumba venció, de sepulcro y muerte Él es vencedor, y esto es una gran noticia, o ha sido la mejor noticia en la historia de la humanidad. Escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y creo que en estos 14 versículos que el apóstol habla en cuanto a lo que es nuestra predicación, y yo podría añadir en lo que es a nuestra razón de ser como cristianos, Pablo resume de una u otra manera lo que ocurrió, lo que sucedió allá en el sepulcro, pero sobre todo lo que pasó el domingo de resurrección. Y creo que cada uno de nosotros puede sacar conclusiones extensas leyendo cada uno de los escritos que están en el Evangelio, en el caso de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y podemos ver detalles. A mí me gustaría solamente compartir, porque es importante, independientemente de los sucesos, es importante para nosotros considerar de verdad lo trascendental, la importancia que tiene la resurrección en nuestras vidas, la que tuvo en aquel momento aquellos que fueron testigos oculares, y que ya el apóstol Pablo resume en una u otra manera en cuanto a la resurrección. Pero la resurrección viene después de sucesos verdaderamente sobrenaturales, verdaderamente fantásticos, las tinieblas sobre la faz de la tierra, el templo el velo del templo que fue rasgado de arriba hacia abajo, era un velo enorme. Entonces todas y cada uno, como algunos muertos resucitaron, etcétera, etcétera. Pero lo más grandioso de todo esto fue el domingo, al tercer día, el domingo de resurrección. Jesús fue sepultado en la tarde del viernes y resucitó el domingo por la mañana. Hay personas que ven un problema en el hecho de que Jesús no permaneció en el sepulcro durante 3 días completos. Sin embargo, debemos notar que lo que Jesús habló y dijo es que Él resucitaría al tercer día, no al cuarto. Eso es lo que encontramos ahí en Marcos capítulo 9, versículo 31. Ahora bien, el hecho de que resucitara en el día domingo, el primer día de la semana, tiene cierta importancia, o yo creo que tiene una importancia de verdad trascendente para nosotros. Esa es la razón por la cual el día de hoy estamos todos como iglesia reunidos, no solamente nosotros en línea, aquellos que están en otras casas, aquellos que tienen la oportunidad, el privilegio de estar en el edificio, pero es indudable que este es un día especial. El primer día de la semana es un día especial para todos los cristianos, porque estamos reunidos en la faz de la tierra para adorar y glorificar a nuestro Dios. Todos sabemos que los judíos celebraban el sábado con una religiosidad extrema. Sin embargo, los primeros cristianos, que eran todos ellos judíos, hicieron del domingo su día más especial, algo que ha llegado hasta nuestro tiempo. ¿Cuál fue la causa de este cambio tan revolucionario? Pues esto se debió a que Jesús resucitó precisamente en domingo, y ahí empezó todo. Y creo que es una de los mayores argumentos, una de las mayores razones para justificar o para razonar el por qué estamos reunidos como iglesia el día domingo, el primer día de la semana, y todo lo que hablemos o digamos en cuanto a otros días de adoración, me estoy refiriendo a reunidos como iglesia, la verdad es como casi negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, entre los detalles que narran ahí los evangelistas, apareció primeramente a María Magdalena. Hasta ahora hemos comentado mucho acerca del sepulcro vacío, y aunque es un presupuesto necesario para creer en la resurrección de Jesús, sin embargo no puede ser tenida como una prueba definitiva que sirva para demostrarla. Por esta razón, a partir de aquí el evangelista nos va a relatar diferentes ocasiones en las que Jesús se apareció vivo. Marcos selecciona tres de ellas: María Magdalena, 2 discípulos que iban de camino al campo, y los 11 discípulos que se encontraban reunidos. Leyendo los otros evangelios, el libro de los Hechos y la primera carta de Pablo a los Corintios, que fue lo que leímos, veremos que esta lista es mucho más larga.
Estas apariciones tenían el propósito de convencer a sus discípulos de la realidad de su resurrección y también proveía de un tiempo para instruirles y prepararles para su futuro ministerio. María Magdalena, fue la primera que vio a Jesús una vez que resucitó. En ese momento se encontraba sola, tal vez porque después de dar el aviso a los apóstoles, ella se había separado del grupo de mujeres y había regresado nuevamente al sepulcro. Es cierto que es difícil establecer una cronología precisa de todo cuando ocurrió en aquella mañana, y en gran medida esto se debe al hecho de que el sepulcro se encontraba cerca de Jerusalén, lo que hacía relativamente fácil ir y volver en muy poco tiempo. Esto lo podemos encontrar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 20, y luego en el versículos 41 y 42. María Magdalena había estado junto a la cruz cuando Jesús murió. También acompañó a José de Arimatea y a Nicodemo cuando llevaron su cuerpo hasta el sepulcro. Y en la mañana del primer día de la semana fue de las primeras en llegar para ungir el cuerpo de Jesús. De acuerdo a esto a Marcos 15:40, Marcos 15:47 y luego capítulo 16, versículo 1. Ahora, también fue la primera en ver al Señor resucitado, siendo premiado así su intenso amor y devoción por Él. Y de la misma manera ocurre con nosotros hoy en día. Marcos añade que Jesús había echado de ella a 7 demonios. En capítulo 16, versículo 9 afirma esto, lo que sirve para mostrarnos que por grande que haya sido nuestra caída, si nos arrepentimos y creemos en Cristo, somos restaurados para disfrutar plenamente de la comunión con Él, de ser reconciliados con Él. Después de su encuentro con Jesús, fue rápidamente a hacérselo saber a los que habían estado con Él. Seguramente esta era la segunda vez que hacía ese recorrido, porque Juan nos dice que en una ocasión previa solo había explicado a los discípulos que se habían llevado del sepulcro al Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. Si en ese momento ya hubiera tenido lugar el encuentro con el Señor, por supuesto también lo habría incluido en su informe o en lo que comunicó a los demás. Así que lo más probable es que fue en su segunda visita al sepulcro cuando Jesús se encontró con ella. Ellos, cuando oyeron que vivían, no lo creyeron. Cuando las mujeres encontraron a los discípulos, ellos estaban tristes y llorando, y cuando les contaron que Jesús estaba vivo, no lo creyeron. No es difícil imaginarse la escena. El más absoluto pesimismo inundaba los corazones y las mentes de los discípulos. Ahora bien, ¿por qué no creyeron a las mujeres que cuando les anunciaron que Jesús había resucitado? Algunos han pensado que tratándose de mujeres, su testimonio no les inspiraba confianza. Sin embargo, ocurrió lo mismo cuando más adelante, dos que iban de camino al campo, en el camino a Emaús, según el Evangelio de Lucas, estuvieron con Jesús y regresaron para dar la noticia a los discípulos después de haber caminado por largos 10 kilómetros con el Señor a un lado. Esto es lo que narra Marcos 16, 12 al 13. Por todo ello, cuando finalmente el Señor se apareció a los 11, tuvo que reprocharles su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Marcos capítulo 16, versículo 14. En el fondo del asunto, el problema de los discípulos era que no habían aceptado todavía ninguno de los anuncios que habían escuchado de Jesús en cuanto a la necesidad de su muerte y resurrección. Y esto era debido a que no comprendían que era imposible reinar sobre los hombres pecadores si primero estos no eran reconciliados con Dios, y para ello había que solucionar previamente el problema del pecado. Esta fue la razón por la que Jesús había muerto y resucitado. El apóstol Pablo describe esto allá en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero los discípulos, al igual que el resto de la nación judía,
esperaban un Mesías que rompiera el dominio imperialista de los romanos por la fuerza. Bajo esa perspectiva, un Mesías que muriera crucificado quedaba totalmente descalificado, y después de eso hablar de su resurrección ya no tenía ningún sentido. Así que no nos extraña la oposición inicial de los discípulos a los anuncios que recibieron acerca de la resurrección de Jesús. Pero precisamente esta predisposición tan negativa de los discípulos a creer se convierte en un fuerte argumento para nuestra fe. Si al primer rumor que ellos hubieran escuchado sobre la resurrección de Jesús se hubieran entregado plenamente a predicarlo al mundo, nosotros habríamos desconfiado. ¿Y por qué? Pues porque para nosotros, en nuestra cultura humana, hubiéramos considerado eso como un chisme. Pero aquí nos encontramos con personas nada propensas a sugestionarse con facilidad o con visiones, o a creer cosas que no encajaran con sus planteamientos teológicos. Por lo tanto, si finalmente aceptaron como un hecho la resurrección de Jesús, fue porque quedaron totalmente convencidos por las evidencias. Y es importante señalar cómo hoy en día muchos sucesos que a veces los narran o los consideran sobrenaturales, los seres humanos somos propensos de inmediato a creer y hasta armar ideologías o armar doctrinas o armar una serie de instrumentos de adoración que realmente no tienen ningún sentido y sobre todo que no son agradables a Dios. Dice ahí también: después apareció en otra forma a dos de ellos. Esto es lo que podemos encontrar allí en lo que describe el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, 13 al 35, y que será motivo de un estudio. Pero luego dice que apareció en otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere simplemente a que Jesús apareció en otras circunstancias diferentes a las que antes lo había hecho con María Magdalena, o quiere decir que su aspecto era diferente al que había tenido antes de morir. En el encuentro que Jesús tuvo con los dos que iban a Emaús y que Lucas describe, vemos que no le reconocieron durante el camino, pero la razón que nos da es porque los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Es lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 16. ¿Tenía esto algo que ver con la apariencia de Jesús? ¿La apariencia de Jesús había cambiado después de su resurrección? ¿O era simplemente lo que el dolor que sentían les impedía reconocerle? Se trataba tal vez de que iba vestido de una forma distinta, que además no le dejaba ver su rostro. Seguramente había algo de todo esto. Pero parece que el problema principal de los dos del camino de Emaús radicaba en el hecho de que después de que vieron a Jesús morir crucificado, habían llegado a la conclusión de que él no podía ser el Mesías, así que tampoco esperaron que resucitara, y mucho menos que fueran a acompañarles en el camino. Por esta razón Lucas nos dice que el Señor dirigió la conversación para que se dieran cuenta a través de las Escrituras de que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Solo después de que lograron entender esto fue cuando lo reconocieron. Pero en cualquier caso, aunque era evidente que el problema principal de estos dos era de carácter teológico, también podemos ver por otros pasajes que el cuerpo con el que Jesús había resucitado presentaba algunas características diferentes. Y en cuanto a esto, pudiéramos hablar todavía acerca de esos detalles. En relación a eso, los testigos que vieron a Jesús resucitado nos confirman en repetidas ocasiones que él era realmente un hombre, y esto es de suma importancia. Él era otra vez realmente un hombre al que podían identificar. Caminó junto a los discípulos a Emaús, dejaba que Tomás tocara sus heridas, Juan 20, 27, comía con sus discípulos un trozo de pez asado, Lucas 24, 42, 43, y hasta les preparó el desayuno en una ocasión, Juan 21, 8 al 12. De esta manera, Jesús mismo quería hacerles entender que él no era un espíritu o un fantasma. Es lo que encontramos en Lucas 29, 30 y 40. Sin embargo, considerando estos relatos, también es cierto que su cuerpo tenía características nuevas. Por ejemplo,
era capaz de presentarse de repente a donde los discípulos estaban reunidos con todas las puertas bien cerradas, y de igual manera desaparecer al terminar de hablar con los dos de Emaús. Parece que no estaba sujeto a las leyes del espacio y del tiempo, y esto fue solamente una confirmación de todos y cada uno de los milagros, de todos y cada uno de los sucesos llevados a cabo por nuestro Maestro durante su ministerio. Era el mismo hombre, pero había entrado en un género de existencia distinto. Incluso las heridas que le habían causado la muerte seguían estando presentes, pero ya no tenían ningún efecto sobre él. Este nuevo cuerpo no estaba sujeto a las leyes de la biología y tampoco tendría que volver a morir. Y bueno, después de ver algunos detalles, quisiera más bien compartir algunas otras consideraciones en cuanto a lo que estamos hablando acerca de la resurrección. Y finalmente, ya para concluir, sobre todo remarcar y recalcar, porque así fue como empecé, narrando lo que el apóstol Pablo habla en la primera carta a los Corintios capítulo 15. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? La resurrección de Jesús puso de manifiesto de forma concluyente que Él era y es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y fue también la respuesta del Padre al veredicto humano sobre su Hijo, a quien acusaron de embustero y blasfemo. Y esto había sido ya profetizado. Esto estaba ya escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y ahí sigue narrando el salmista, todo en relación a la resurrección de nuestro Señor. La resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús y de que el poder de Satanás, la muerte y el pecado han sido definitivamente vencidos por todos aquellos que confían en Él. Podemos verlo esto en Romanos 4:25, pero también en el libro de Colosenses, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 19. La resurrección de Jesús inauguró una nueva hora para el hombre. Como ya hemos dicho, Él no regresó a la vida en las mismas condiciones en las que murió. Por lo tanto, nuestra identificación con Él nos introduce en una dimensión de vida humana completamente nueva, en la que, libres de la muerte, tenemos un futuro realmente esperanzador. Y aquí cabe hacer notar la importancia que estamos hablando en cuanto a la resurrección de nuestro Maestro, porque es algo que nos da esperanza, es algo que nos hace de verdad tener la certeza, la convicción, sobre todo ahorita con la pandemia que estamos pasando, con todas las aflicciones económicas, de salud, de finanzas, pero no solamente en ese sentido, sino también emocionales, sentimentales, incluso espirituales, que todo eso puede ser solucionado simplemente por la esperanza de que Dios nos ha dado una nueva vida, una perspectiva diferente, una perspectiva basada precisamente en el poder de Dios, en el poder que Él tuvo sobre la misma muerte. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Colosenses 1:18 dice: y Él es cabeza del cuerpo, que la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Primera de Pedro capítulo 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es algo en verdad grandioso. Esto es algo que está ahí plasmado en las Escrituras, y esto es lo que nos debe dar a muchos de nosotros el aliento de seguir adelante. La resurrección de Jesús transforma también a los creyentes en su vida presente hoy en día.
La resurrección de Jesús puso en evidencia que Él es radicalmente diferente a todos los demás líderes religiosos que la historia de la humanidad ha conocido. Otros tal vez nos puedan dar buenos consejos en cuanto a cómo vivir en este mundo para que las cosas nos vayan bien y podamos encontrar cierta paz, pero no nos pueden decir con seguridad nada en cuanto al más allá. En cambio, Cristo volvió de la muerte y nos ha hablado con seguridad acerca de la vida eterna. Por eso, solamente a Él debemos escuchar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, con estos datos, con todo lo que hemos compartido a través de este mensaje, nosotros podemos realmente determinar que vale la pena lo que decía Pablo. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación. Pero gracias a que fue vencida la muerte, gracias a que de una u otra manera, como él lo remarca ahí mismo en el capítulo 15 de los versículos 55, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Y esa es una de las razones por las cuales, cuando Pablo escribe a Timoteo en sus cartas, una de las cosas que más le reitera es que cuando la situación ya esté totalmente adversa, cuando la situación esté totalmente difícil, cuando la situación de verdad ya no se pueda controlar, cuando la situación nos esté alcanzando en su totalidad y que el agua literalmente nos esté llegando al cuello, Pablo recuerda a Timoteo la razón de lo que hemos estado hablando: echa mano de la vida eterna, porque la resurrección de Jesús es lo que nos da la oportunidad de tener esa confianza, esa esperanza, esa certeza de la vida eterna. Y creo que esto es un regalo inimaginable, es un regalo para todo aquel que quiera realmente aceptar la voluntad de Dios en su vida, aceptar la voluntad de Dios en todo lo que tenga que llevar a cabo. Y quiero terminar solamente con lo que el apóstol Pablo escribe ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, y creo que de acuerdo a estas cosas que hemos estado hablando acerca de la importancia de la resurrección, vale la pena remarcar como parte, no lo más importante, pero es como parte de lo que debe ser la medida de nuestra fe. Dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Y este es el punto. Es uno de los puntos en aquello que conocemos como el plan de salvación. No es el más importante, pero es trascendente, es fundamental. Y si nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo allá en Marcos capítulo 16, versículo 15, nosotros no tenemos por qué poner argumentos en contra o minimizar la orden o minimizar el mandato que el Señor nos ha dado. Dice versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira de qué manera tan explícita está hablando Pablo. Insisto, no es para darle el punto de mayor importancia a todo lo demás, que es el oír, el creer, el arrepentirse, el confesar. Pero es importante cómo se cumple este ciclo en el plan de salvación para poder aspirar a una nueva situación delante de Dios. Vuelvo a leer versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos, y nota esto, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y termina el versículo 6 hablando y diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esa es una de las razones por las cuales es trascendental, por las cuales es importante considerar este punto en el plan de salvación, este punto que nos identifica con esto que hemos estado hablando y desarrollando en este mensaje dentro de la serie que hemos denominado Discípulo, y que estamos prácticamente a escasos 2-3 mensajes más de terminar o de concluir, pero creo que es la base como expresó Pablo ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 15, es la base de nuestra predicación, es la base de nuestra misión, es la base de todo aquello que debemos llevar a cabo. Y como punto trascendente en esto es el ser sepultados a imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tal como Él el domingo de la resurrección, el primer día de la semana resucitó, así también nosotros a través del bautismo resucitemos para andar en vida nueva. Y creo que esto es lo que va a reflejar en nuestra vida realmente el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y cada uno de nosotros debería estar intentando de verdad caminar y andar en esa vida nueva. Gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios que la tumba venció. Gloria a Dios que con poder resucitó. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Que Dios los bendiga.